Las finanzas personales, por Nancy Victoria Garcés Constaín. Los ingresos son todas las entradas de dinero que se producen en la unidad familiar durante el periodo que abarca el presupuesto. Ejemplo, los ingresos de los sueldos, los negocios, las pensiones y los subsidios de desempleo, como otros ingresos, los arrendamientos de bienes inmuebles, etc. Los gastos son las salidas de dinero que se dan durante el periodo que abarca el presupuesto realizado por cualquier miembro de la unidad familiar. Los gastos se clasifican en gastos fijos, gastos variables necesarios, gastos prescindibles. Gastos fijos, todos aquellos imprescindibles para mantener la seguridad y bienestar de la unidad familiar. Ejemplo, hipoteca, el alquiler de la casa, los gastos de comunidad, préstamo del coche y otros préstamos bancarios que podamos tener. Gastos variables necesarios, todos aquellos gastos que la unidad familiar necesita para desarrollar su vida diaria con normalidad, y que están en función del consumo realizado. Ejemplo, gastos como electricidad, alimentación, transporte, teléfono fijo, móvil, internet, artículos de limpieza, agua. Gastos variable prescindibles, aquellos gastos que realiza la unidad familiar, que están en función del consumo realizado, y que aportan un mayor bienestar a la vida, pero que se puede realizar una vida totalmente satisfactoria, prescindiendo de ellos. Ejemplo, cine, viajes, deportes, spa, peluquería. Ahorro, es destinar una parte de los ingresos de la unidad familiar, para ser guardados para cierto fin en un periodo determinado. Ejemplo, necesidades asociadas al ciclo de vida como vacaciones, cubrir emergencias, formar un capital y atender oportunidades de inversión. Inversión, significa poner a trabajar el dinero que ha ahorrado la unidad familiar, con el objetivo de multiplicarlo, es decir, incrementar el capital. Los momentos de inversión son, mercado de valores, compra de divisas, metales o terrenos, inmuebles o bienes duraderos, en negocios, etc. Préstamo, es un contrato por el cual una entidad financiera adelanta una cantidad de dinero a la unidad familiar, con la obligación de que lo devuelva y abone junto a unos intereses y gastos derivados de la operación. Estas entidades ofertan infinidad de préstamos, como de consumo. Ejemplo, préstamos coche, créditos vacaciones, etc. Presupuesto, documento en el que se plasman de forma ordenada y por escrito la relación de gastos e ingresos, previstos en una unidad familiar durante un periodo de tiempo determinado. De esta definición se derivan las características importantes a tener en cuenta en el presupuesto, unidad familiar, recopilación de gastos e ingresos y periodo de tiempo. Planeación, herramienta indispensable para la administración del dinero dentro de la unidad familiar. Para establecer un buen plan se debe tener en cuenta lo siguiente: establezca metas de ahorro, un objetivo, cuánto y duración del ahorro, decida dónde ahorrar, con qué frecuencia y reduzca sus gastos.